Bueno, yo soy la doctora Gladys Cosio, la coordinadora nacional de este programa que es tan lindo y tan hermoso y que es un programa de prevención secundaria. Porque sus hijos no vamos a impedir si vienen con esta deficiencia, no lo vamos a saber ni lo vamos a poder adivinar hasta que le hagamos las pruebas. Entonces lo que sí estamos haciendo y que es bien importante es prevención de que se vayan a morir por una crisis de anemia y un daño de las bilirrubinas al cerebro, riñón, hígado, etc. ¿Sí? Porque las gotitas de los 4 días se analiza y se sabe si traen 6 enfermedades. Una de estas es la deficiencia de G6PD. Y se le da un listado, se les explica cómo han hecho los doctores y ustedes no lo ponen en contacto con el Canfor. Si están embarazadas no toman AINES, aspirina, acetaminofén y le dan pecho porque entonces les pasan el alimento o el medicamento a través de la leche. ¿Sí? Y con eso evitamos y hacemos que el niño que viene con esa deficiencia sea sano, asintomático, no le pase nada y no se muera como ha sucedido con nuestros niños, que ya hemos tenido desde el año 1999 que empezamos a ver las niñas que se morían o los niños, empezamos con esa inquietud de que eso se podía evitar y darles a cada una de las mamás un bebé sano, ¿sí? Que fuese un hombre productivo para nuestro país. Entonces, es un programa muy bonito, es un programa por ley, es gratuito y no hace diferencia entre el niño que nace en Paitilla y el niño que nace en Hospital de Niños, o que nace en Churuquita Grande, o que nace en Guimayana. Todos tienen el derecho de nacer con alguna enfermedad de esto, pero estar sanos y asintomáticos. ¿Sí? Entonces, felicito al papá que está aquí, al papá que está allá, porque a veces no vienen mucho. A todas las mamás, a las abuelitas, a las tías si hay aquí, porque ustedes han sido bien responsables en acudir al tamizaje con sus bebés, porque le están dando una oportunidad de vida si vienen con estas enfermedades. Y nosotros pues nos sentimos bien porque fue un esfuerzo de casi 10 años para la ley y otro esfuerzo más correteando a las autoridades para que nos den el presupuesto y que sea el gobierno el que pague y no los familiares, así como pagan otras cosas y se roban otros millones de nosotros. Entonces, que paguen porque nuestros hijos sean sanos y tengan, vean, la inteligencia con que Dios los ha dotado, ¿verdad? Entonces, la doctora Teresa Chávez, que es pediatra genetista, que ha estado muchos años con nosotros, bueno, no muchos, de 10, 20, ¿no? Pero desde el 2009 está con nosotros acá, también forma parte del equipo de tamizaje neonatal y de genética del hospital. El doctor Waldo Espinosa, la doctora que está al lado, que es dominicana, que está haciendo especialidad en genética con nosotros aquí, también forma parte de hace unos meses. El otro doctor es de Chiriquí y la doctora Indira, que la van a ver dentro de poco, es de acá de nosotros también. Y ella ya en marzo del otro año también es genetista. Termina sus 3 años de genética conmigo acá. Entonces yo le voy a dejar el paso a la doctora porque tengo que hacer solicitud de reactivos para este programa, para este año y el otro. Así que la doctora se queda con ustedes, la doctora Indira viene a acompañarla y los doctores también. Muchas gracias y acuérdense de una cosa, si ustedes no siguen las instrucciones y nos traen un niño amarillo aquí, con hígado grande y con fiebre, todavía nos quedan un par de árboles y los colgamos, le digo. Los colgamos, ¿verdad, doctora? Pero ustedes no van a hacer nada de eso. Se le ve en la cara. Chao. Gracias.
sigo yo. Yo creo que algunos sí me han visto y otros vieron al doctor Waldo y a la doctora Indira, ¿verdad? Entonces, esta es la charla para padres y vamos a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, algunos creen que esto es nuevo, pero esto no es nuevo, esto hace muchos años existe y ya se conoce que es el déficit enzimático del glóbulo rojo más frecuente en el ser humano. Aquí en el Hospital del Niño, cada año, gracias al programa de tamizaje neonatal, nosotros logramos captar más o menos 500 bebés con el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, así que no están solos. Se calcula que a nivel mundial pues hay más de 400 millones de personas con la enfermedad y que la mayoría pues está distribuida en países de la cuenca del Mediterráneo, África y China, tal como lo van a ver en el mapita. ¿Vieron? Todo lo que está coloreado es porque tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y los colores más fuertes significa que en esa área la prevalencia es mayor. Y fíjense, ¿sí? Aquí dice que es del 25 al 30%, o sea que de cada 100 niños que nacen, 30 van a tener la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ustedes ven que esos puntos más oscuros están aquí, en algunos lugares de África, hacia el oriente, y aquí todavía nos queda África en la punta, ¿no? Nosotros somos esto y son como un rosadito a blanco, ¿lo vieron? Y eso dice de 0 a 3%, o sea que de cada 100, 3% de nuestros nenes van a tener la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Venezuela está en Entonces, blanco. es lo que le decía, las primeras descripciones médicas de la anemia hemolítica por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa fueron hechas en el siglo XX, ya para 1950, a estudiantes estadounidenses de origen africana con cuadros desencadenados por la ingestión de primaquina. ¿Qué es primaquina? Es una sustancia, un medicamento que se usa para cuando nos da malaria. Esos africanos, estudiantes de origen africano, que les daba malaria y eran tratados con la primaquina, desarrollaban un cuadro de hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos, se les baja la hemoglobina y se ponían amarillitos o ictéricos, y pues ellos en 1950 se dieron cuenta que esto se debía al déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de estas personas. Pero este padecimiento es más viejo que eso. Ya para 580 a 496 a.C. ya había descripciones de pacientes o personas que se veían afectadas, por ejemplo, al pasar por un campo de habas. Hacían una crisis hemolítica, se ponían pálidos y luego amarillitos y se sentían muy mal. Es más, cuenta la historia que Pitágoras, ustedes conocen a Pitágoras, ¿verdad? Del teorema de Pitágoras, el matemático, pues él falleció temprano y fue por una crisis de anemia hemolítica por ser deficiente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Así que fíjense que Pitágoras era bien inteligente. Ajá, pero lo malo es que no se percató que eso le hacía daño. Pero ustedes ya lo saben. Bueno, así que a cuidar a los bebés, ¿verdad? Entonces, el patrón de herencia de esta enfermedad se llama recesivo ligado al cromosoma X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información genética del problema está en el cromosoma X. ¿Sí? Muchas veces las mamás pasamos desapercibidas, pero tenemos la información genética para la mutación. Y ahí, cuando tenemos un varoncito, como muestra la figura, la mamá puede pasar ese cromosoma alterado o puede pasar el cromosoma normal. Y el papá, que también tiene una X, en varones él no pasa la X, ¿verdad? Él pasa la Y. Por eso, cuando nosotros tenemos un varoncito en la consulta externa con deficiencia de glucosa 6-fosfato, le decimos a mamá que esa herencia en el varón viene directamente de la madre. Pero no quiere decir que los varones no lo tengan, porque ahora ustedes tienen un varón que tiene la información y él se la va a pasar a las niñas
y van a ser niñas portadoras, pero si se encuentra con una madre portadora de la deficiencia, entonces pueden tener también niñas deficientes. ¿Hay aquí alguna nena? ¿Niña? Ahí hay una, y allá hay otra. Hay más niños que niñas a razón de una niña por 4 varones. Porque para las niñas necesitamos de 2, en la mayoría de los casos, hay sus excepciones. Luego entonces, el gen para esta enfermedad, como les dije, se encuentra en el cromosoma X, ese que está encerrado. Pero este cariotipo le faltó o otra X o una Y, no sé dónde se me metió, le estaba buscando. Bueno, el complemento del ser humano, o sea, el cariotipo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y estos se enumeran del 1 al 22, se ordenan de tamaño y de acuerdo a la cinturita que nosotros llamamos centrómeros, porque fíjense que el 1 y el 2 son grandes, ¿verdad? Pero el 1 tiene la cinturita más en el medio y el 2 más arriba, y así los vamos ordenando. El par 23 es el par donde está el cromosoma sexual X y Y, y el cromosoma que nos interesa para la deficiencia de glucosa 6-fosfato es el cromosoma X. Entonces, porque el gen que codifica para la G6PD se encuentra situado en el brazo corto del cromosoma X. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que les dije la cinturita? Bueno, de la cinturita para abajo es el brazo largo y de la cinturita para arriba es el brazo corto. Como se trata de un gen recesivo, la mayoría de los afectados son del sexo masculino, como les había dicho, y solo en ocasiones pues encontramos a las mujercitas. Pero cada vez tenemos más, porque nos casamos más, deficientes con otros deficientes o portadores de la enfermedad, y ahí vienen las nenas, ¿no? Bueno, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es? Porque muchos se preguntan qué es, ¿verdad? Pues es una sustancia que se encuentra en todos los organismos vivos y su deficiencia se manifiesta sobre todo en los glóbulos rojos, o sea que ellas pueden estar en todas las células, pero cuando hay una deficiencia, el problema lo van a tener los glóbulos rojos de mi organismo. Los glóbulos rojos, como ustedes saben, ¿sí? O se les dijo, transporta esa molécula tan importante para la vida, la hemoglobina, la cual que también lleva el oxígeno. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa protege. ¿Cuál es la misión de esa sustancia? Proteger a las células de los productos químicos naturales del oxígeno, que pueden acumularse cuando una persona toma ciertos medicamentos, lo de la lista, ¿verdad? Entonces a estos medicamentos nosotros le vamos a llamar oxidantes, porque de ellos se van a desencadenar unas reacciones que llevan a la producción de ese oxígeno, pero unos productos que son dañinos para el organismo, que son los oxidantes. La G6PD nos protege de los oxidantes, pero si no la tenemos, pues esos oxidantes pueden traer la anemia hemolítica, o sea, la destrucción de los glóbulos rojos. Sus hijos tienen la enzima, gracias a Dios. Lo que pasa es que la tienen trabajando en menor cuantía. Así que ellos pueden llevar una vida completamente normal si no los exponemos a los oxidantes, que son esa lista previamente entregada por ustedes cuando estaban en el proceso del tamizaje y la confirmación. Y todos lo tienen, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, al no haber respuesta, siguiendo con lo de la deficiencia de G6PD, al no haber respuesta ante la acción de distintas sustancias oxidantes generadas en el interior o exterior del eritrocito, eso condiciona que la hemoglobina se desnaturaliza, o sea, como que se daña. Y entonces viene y se precipita o empieza a crearse grumitos. Esos grumitos nosotros los médicos les llamamos cuerpos de Heinz. Al crearse esos grumitos porque la hemoglobina se nos dañó con los oxidantes, sí, eso produce cambio en la superficie del glóbulo rojo y lo lleva a la hemólisis, o sea, a la destrucción del glóbulo rojo. Y aquí les puse una figurita. Los de la esquinita son los glóbulos rojos bien bonitos, ¿verdad? Hermosos. Entonces, esa persona, ese glóbulo rojo, viene y lo exponen al oxidante. Luego,
hay una fotografía microscópica y están viendo unos puntos así como azules. Ese es los cuerpos de gen, o sea, la hemoglobina que se ha dañado y se ha precipitado, y eso predispone entonces allá al otro lado que mis glóbulos rojos están. O sea, yo llego a una hemólisis. Y con ello se pierde el glóbulo rojo y la hemoglobina. Entonces, lo más importante que tienen que saber es que casi todos los individuos básicamente son sanos. Y tener la deficiencia no los hace menos, ni los hace niños de cristal. Tienen que llevar una vida completamente normal, solo pendiente de las cosas a las que no nos podemos exponer. Si sufren crisis aguda de anemia hemolítica es por ingerir ciertos alimentos como agua o entrar en contacto con sustancias químicas que pueden o no ser fármacos, ¿no? Como las que le dimos en la lista. El alcanfor siempre lo mencionamos porque fue la punta de lanza la que acabó con la vida de varios nenes antes del tamizaje, y también la que nos abrió la puerta para que las autoridades pues tomaran conciencia sobre que esto era algo muy importante, hacer el programa de tamizaje y lograr que los padres supieran de antemano que sus niños y niñas eran deficientes de glucosa 6-fosfato para que pudieran tomar las medidas preventivas. Por décadas, ¿sí? Y antes de la GCIPD, la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos se pronunció en contra del uso del alcanfor. Y los panameños y panameñas seguimos usándolo, porque yo sé todavía que hay algunos que les encanta usar el alcanfor. Y fíjense que no tiene uno que ser deficiente para que el alcanfor le haga daño, porque el alcanfor de hecho es tóxico y nocivo, puede irritar las vías aéreas, produce congestión bronquial, nos sentimos con bronquitis, ¿verdad? Nos agitamos, eso es lo que se llama el broncoespasmo, nos puede dañar el hígado con una cirrosis hepática, nos irrita la piel, nos produce asfixia y la ingesta oral puede causar envenenamiento. Y sin embargo, lo tenemos en la casa. A nuestros niños los puede llevar a la muerte por una hemólisis masiva, es una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Así que ojo, el alcanfor no solo son las bolitas esas lindas, bellas y preciosas, blanco brillantes, sino que algunas veces lo podemos encontrar en sustancias como el Vicks, Cepol, Cofal, Bálsamo del Seguro, y frotar al niño hace daño, ¿verdad? Porque penetra, va donde los glóbulos rojos y hace todo lo malo que va a hacer. Pero frotárselo uno y cargar al bebé también es malo, porque indirectamente el bebé también lo está recibiendo. Así que ojo con las abuelitas, con los tíos, que yo sé que aman y quieren a sus nietos y sobrinos, pero a veces no creen que el alcanfor hace daño, ¿sí? O el Vicks, pues, tiene 6 gramos de alcanfor. Entonces, luego, aquí hay una lista de medicamentos que se parece mucho a la que ustedes tienen. Déjenme ver si... Ay, no tengo la voz, bueno. Y ahí salen los antimaláricos que están en su lista. La de ustedes es más completa que esta. También están las sulfamidas, están los antipiréticos. Yo sé que muchas veces preguntan sobre el paracetamol y el acetaminofén porque está en la lista, pero creo que siempre le hemos dicho que a la dosis que le recomienda el pediatra para el peso del bebé en ese momento no le va a hacer daño, que es uno de los únicos antipiréticos que pueden usar para las vacunas, las fiebres, los resfriaditos, los golpecitos. El cataflán, biflán, flamidol no lo pueden usar. La aspirina tampoco. El ibuprofeno tampoco. Y una que usábamos mucho en el tiempo mío, eso cuando yo estaba chiquita, se llama Novalgina, tampoco. ¿Estamos claros? Entonces, hay otros fármacos también que se ponen en la lista y ya se usan menos. Y las cosas de comer, como saben, ¿cuál era? La haba, la fresa. Muy bien, se la saben, El perfecto. achiote. Haba, verga, fresa y achiote, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar la idiosincrasia de la cocina cuando Soda tenemos... roja tampoco. Bueno, un bebé no toma soda roja. O la mamá se la da. Pero no debe. Esos químicos que llevan la soda nos quitan el calcio, nos dejan sin calcio, así que no deben estar los bebés tomando soda. Yo sé que nos gusta y va a llegar un momento en que ellos solitos se la compren, pero no le metan eso en la boca.
Una pregunta, no sé si hacerla ahora o hacerla al final. ¿Los productos que están en la lista son esos nada más o hay otros? A veces hay otros productos que aparecen, pero básicamente esos son los que más se usan y los que vas a tener contacto en algún momento. Claro. Entonces por eso se anuncia. Claro. Ajá. Porque es que estuve leyendo, disculpe, por internet Sí, sobre muchos la, te van a volver la loquita. vitamina C, que también... La vitamina C está en nuestra lista. Ajá. Sin embargo, los niveles que vas a encontrar en los alimentos enriquecidos o en las phytovitaminas no le va a causar un daño a tu bebé. Okay. Es cuando pasa, creo, de 1.5 gramos diarios, y eso es un pocotón. Y acá te ponen que 5 microgramos, 500 microgramos, que son como 10 a la menos 6. Y ahí tú ves que es menos, así que no le hace daño. Listo, está bien. Ajá. Gracias. Sí. Ajá, que tiene vitamina C, no le hace daño siempre y cuando no abuse. Sí, cuando llega la edad de tomar tu chichita de naranja, por favor, no lo limite, que se la tome. Lo que no puede hacer es sentarse con un saquito de naranja y todo el día estar comiéndose la naranja. No, porque eso lo hacíamos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, eso es lo que hay que vigilar. Ajá. Que no abuse. Muy bien, entonces, seguimos. Bueno, y hablamos de la primera crisis, que fue la hemólisis, ¿verdad? Destrucción de los glóbulos rojos. Pero a raíz de los residuos de la hemoglobina que quedan de esos glóbulos rojos, entonces viene la ictericia, o el color amarillo de la piel. Es la manifestación clínica de que las bilirrubinas están altas y puede afectar a la piel como a las mucosas, o sea, aquí en las encías, o cuando nos bajamos la conjuntiva, ahí también en vez de estar rosadito está amarillo, esas son las mucosas. Entonces, fíjense, ahí hay un bebé antes de la fototerapia súper amarillito, él tenía ahí como 20, y luego después de la fototerapia ya se ve rosadote, ¿verdad? El tratamiento para la bilirrubina alta, si lo necesitan, es la fototerapia. Unas luces especiales, usan la luz azul del prisma de color. Eso tiene 7 colores como el arco iris. Ustedes han visto el azul. La azul es la que sirve para bajar la bilirrubina. Entonces ya los científicos saben cómo sacar esa luz azul para ponérsela directamente al bebé que lo necesite y bajar, degradar las bilirrubinas de la piel del bebé y bajarlas. Entonces, eso de que del sol, que el bebé que se pone amarillito, que lo pongo al sol, no sirve. ¿Sí? No sirve. ¿Por qué? Uno, porque el sol tiene todo el haz de luz. Luego, el sol que ya no llega a la piel, está calentito y vienen las quemaduras solares. Y no podemos estar poniendo al bebé más de 1 hora ese sol, porque entonces vamos a tener un bebé rostizado por el sol. No sirve. Si un bebé usted lo ve amarillito, consulte, que le hagan la bilirrubina, a ver si necesita de verdad la fototerapia o no. Entonces, cuando las bilirrubinas son mucho más altas, los niños necesitan también recambio de sangre, que se llama exsanguino transfusión. La ictericia afecta más del 60% de los niños, aunque no tengan deficiencias de CIPD, en la primera semana de vida, puede ser por varias causas. Entonces, es la expresión clínica de que la bilirrubina está alta, y la bilirrubina, señores, si sigue subiendo, es tóxica para el cerebro del bebé. ¿Sí? Aparece esto, ahí ven nuestro color amarillo, cuando la bilirrubina sube por arriba de 32, 36, esa bilirrubina va al cerebro y puede llegar a provocar un estado en el bebé que se llama ketnícteros, que es una encefalopatía, o sea, una toxicidad a nivel cerebral, y que puede dejar secuelas neurológicas permanentes en el bebé que se ve afectado por esto. Así que, ojo, entre más chiquito es más peligroso, pero todavía hemos visto encefalopatías por bilirrubina en menores de 1 año y mayores de 6 meses, así que ojo pues. Muy bien. Entonces, aquí es lo que les hablaba del ketnícteros. Ahí hay una resonancia. Ustedes ven una flechita. ¿Ven la flechita? Esa flechita habla de que eso es bilirrubina, que se pegó ahí en los núcleos donde nacen los pares craneales, o sea, los nervios del cuerpo, lo que nos permite ver, oír, caminar, sentir. Ajá. El bebé está hipertónico, como si estuviera rígido.
cerebro. Antes, cuando eso pasaba, nos llegaban convulsionando. O sea que además de la anemia, además de los amerinitos, venían convulsionando porque ya la bilirrubina había tocado su cerebro. Y al lado tenemos pues el cerebro de un bebé que no le fue tan bien y que se hizo la autopsia. Ustedes vieron la sustancia amarilla y que se ve más, es bilirrubina, así que imagínense lo tóxica que es, ¿no? Nos daña y eso sí daña el cerebro del bebé. Tener la deficiencia, no saberlo, exponerlo y llevarlo a una ictericia, a una hiperbilirrubinemia patológica, es lo que nos daña un cerebro de un bebé que pudo ser Sano. sí, un doctor, un abogado, un ingeniero, yo no sé, y eso lo puede dañar y hasta ahí llegó el bebé. O puede morir o puede quedar con una parálisis cerebral infantil. Entonces, en conclusión, una crisis nos puede llevar a la crisis de anemia hemolítica, anemia súbita, se suben los reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros que se van a producir cuando empiezan a faltar los viejitos. También puede haber sangre en la orina y también puede estar crecido el vaso. Y ahora, eso era la clínica de la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Ahora vamos a hablar de la herencia. Dijimos que el patrón de herencia es recesivo ligado al cromosoma X, que es más frecuente en varones que en nenas, ¿verdad? En una proporción de una nena por 4 varones. Entonces, este cuadrito que les hice se llama el cuadro de Punnett. En la parte de arriba, nosotros los seres humanos tenemos el gen tiene 2 partes que se llaman alelos. Entonces, vamos a poner la parte de la mamá. Ponemos las 2X de la mamá, ¿verdad? ¿La vieron? En la parte de arriba. Entonces, esta X está sanita porque no tiene el alelo mutado. Y esta X de arriba en verde tiene el alelo mutado para la deficiencia. Esa es una mamá portadora, como la mayoría de las que están aquí. Y aquí pusimos a un papá sanito, ¿verdad? XY y la X del papá está sanita. Entonces, estas 2 personas van a tener bebés. ¿Cuál es la probabilidad en cada embarazo de que aparezca la deficiencia? Vamos a verlo. Si el X sano de papá se junta con el X sano de mamá, vamos a tener ¿qué? Una Niña sana. niña sana, muy bien. Pero si el X sano de papá se junta con la X mutada de la madre, vamos a tener una ¿qué? Niña portadora. Niña portadora. Entonces, en cuestión de herencia ligada